Bienvenidos al espacio Inca Laprida para compartir esta propuesta del gobierno municipal que tiene la visita del destacado intelectual y docente de la Universidad de Buenos Aires, Darío Stanrachberg, quien nos brindará una charla Pensar al otro entre el amor y la política. Nos acompañan en esta actividad, le damos la bienvenida al intendente municipal de Laprida, el señor Alfredo Fischer. Recibimos con un fuerte aplauso al filósofo Darío Stanrachberg, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido, Darío. Está llegando y comprometida con este evento la señora inspectora jefa regional, la señora Marisa Vázquez, se encuentra presente la asesora región 21, la inspectora Marcela Altola, a quien agradezco su presencia, a la inspectora de educación secundaria, la señora Isabel Januzzi, muchas gracias. Concejales también, la presidenta del Consejo Escolar y señores consejeros escolares, muchísimas gracias. Funcionarios del gobierno municipal, alumnos de las escuelas que nos acompañan en el día de hoy, alumnos de la escuela media turno mañana, bienvenidos. También chicos de la escuela media turno tarde y turno noche. Destaco la presencia de los alumnos del turno tarde y turno noche porque ellos decidieron venir a pesar de que no estaban en clases. También bienvenidos a los alumnos de la Escuela de Adultos 701. Gracias por acompañarnos. Queremos agradecer la presencia de los alumnos de la Escuela Técnica, con quienes estuvimos charlando. Bienvenidos. Los chicos del Club Partido, bienvenidos también. Los alumnos de la Escuela Cádica, también bienvenidos. Saludos para ellos. También subrayo y agradecimiento para los docentes, las autoridades educativas y a todos los vecinos de la comunidad. A continuación invitamos al intendente municipal, Alfredo Fischer, para darle la bienvenida a quienes nos visitan y luego disfrutar de la charla Pensar al otro entre el amor y la política. Bueno, buenos días, muchas gracias por este recibimiento y por supuesto por la calurosa bienvenida. La verdad que para mí es un gran honor y una satisfacción poder recibir a un hombre que hace del pensamiento su instrumento y su pasión y que tiene el don, la facilidad, la posibilidad de comunicarnos esta pasión y de sumergirnos en ese mundo, en esa forma de ver la realidad y vernos nosotros y ver al otro y hacer de esto una cuestión posible, viable, una cuestión agradable. Y esto realmente yo creo que es muy bueno que nos pase a los argentinos, que nos pase en este momento, que pase en la televisión pública, en el canal Encuentro y además que nos pase a los lapridenses con la posibilidad de tenerte acá. Así que bienvenido Darío y muchas gracias de compartir un rato de tu tiempo con los chicos de Laprida y también quiero agradecer porque por ahí agradecimos a los pibes de todas las escuelas y también a los profes, porque veo un montón de profes acá con la misma cara de interés que muestran la mayoría de los pibes y esto realmente es una satisfacción personal porque cuando pensamos en entablar en este año una relación con distintas personalidades del pensamiento, de la educación, de la cultura, a través de la posibilidad que le da esta corriente que tiene hoy nuestro país de discusión en el ámbito de la cultura, de la política, de la educación, más allá de las banderías políticas que seguramente todas las tenemos. Yo soy intendente acá y tengo un pensamiento político y seguramente entre los profes, entre los directivos y entre los pibes hay gente de una u otra inclinación político-partidaria, pero no tenemos ya esos prejuicios de antes de estar discutiéndolas y planteando alternativas, debatiendo y pensando también que el otro, el de enfrente, puede tener una mirada diferente, pero podemos construir algo juntos, aunque con miradas diferentes. Así que en este sentido es que desde el gobierno municipal hemos apostado a esto
y quiero agradecer a un amigo, al Chino, que nos ha facilitado también este encuentro con Darío, y por supuesto al secretario de Gobierno, Pablo Torres, que fue el motorizador de la idea, y por supuesto, más que nadie, a todos ustedes que en esta mañana se disponen a compartir con Darío una mañana de reflexión y de pensamiento. Así que orgullosos de tenerte acá, te damos la bienvenida y muchas gracias por compartir un ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por el clima. Es realmente muy interesante estar viviendo tiempos donde la filosofía puede llegar a tener convocatoria, ¿no? La filosofía, la historia, los saberes tradicionales que están en algún sentido escolarizados y que parece como que en la escuela uno no conecta o tiene una relación bastante, digamos, conflictiva con esos contenidos, y sin embargo, increíblemente, a través de Canal Encuentro, de múltiples proyectos que venimos trabajando, desde un género que es el de la divulgación, entonces estos saberes parecen empezar a tener algún tipo de onda, básicamente, ¿no? Que uno diga, me puedo detener y ver un programa de filosofía en la tele, cuando hace años parecía que era imposible, ¿no? Y evidentemente cambiaron algunas cosas, no solo a nivel de los contenidos, sino también a nivel de los formatos, ¿no? Lo que posibilitó un proyecto como Canal Encuentro es trabajar denodadamente en que un contenido por ahí áspero pueda ser transmitido en un programa de 26 minutos con actores, lleno de música, que te lleva de un lado a otro, con toda la transmedia que después aparece, que es que ese programa lo bajás, lo llevas a tu computadora, lo ves 17 veces porque te detenés en lo que te interesa, en lo que no, y le vas encontrando vueltas. Todo eso ha posibilitado desde el formato entonces que la filosofía empiece a circular. Pero me parece que detrás de esto hay como una concepción de la divulgación, ¿sí?, diferente, que es entender que estos saberes, que muy bien pueden trabajarse en la academia, en la facultad, en los institutos de investigación, también son saberes que nos interpelan. O sea, a mí lo que me pasó siempre de chico, yo descubrí mi vocación, por decir así, muy temprano, pero no sabía que eso que a mí me pasaba en la cabeza y que me gustaba hacer se llamaba filosofía, y que además existía una carrera y que además podía trabajar de eso. Ese proceso fue un proceso largo, porque de muy chico, digamos, a mí esas grandes preguntas existenciales con las que yo trabajo hoy siempre irrumpieron. O sea, me acuerdo, vieron que cada uno de nosotros podemos tener situaciones límites que son como aquellas que te arrojan de una a este tipo de reflexiones. Una muerte. La muerte es el gran tema de la filosofía, el amor, dolencias, ¿no? Entonces, esas situaciones que hacen que uno empiece a pensar cosas que uno se da cuenta que a su alrededor ese tipo de pensamientos como que no tienen, no garpan, digamos, ¿no? Como que hasta te da vergüenza decirle al lado, tenés 7, 8 años, te da vergüenza decirle al lado, mira, estoy pensando esto, porque pensás que te van a ver como alguien medio, desde delirante hasta estúpido, ¿no? Digamos, por el tipo de reflexión. O sea, me colgué mirando una nube. ¿Y por qué? Porque no puedo creer que haya nubes. Bueno, las nubes es el agua, no, pero que hayan cosas con forma de nube y que haya cosas arriba. Y no puedo creer que haya arriba. Y no puedo creer que haya espacio. Y no puedo creer que las cosas tengan dimensión y que sea así y no de otro modo. Y uno está yendo ahí, no sé, en un colectivo y se cuelga una nube que no es nada, digo, es el disparador de toda una serie de preguntas que hace que uno ponga como en una situación de
paréntesis todo lo que lo rodea y se extrañe. La filosofía es el arte del extrañamiento. O sea, nos permite poner todo entre paréntesis y animarnos casi a un juego de preguntas permanentes que hacen que ese objeto, que es una nube o un vaso de agua, o sea, algo con lo que contás permanentemente en el día a día, se te vuelva el inicio de una serie infinita de preguntas que terminan siempre en las preguntas como así más fundamentales, desde ¿qué es esto que soy yo? ¿Saben cuál es la pregunta así como culmina en la filosofía? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido? Te la regalo. Nadie la pudo contestar y les digo algo peor, es incontestable. Asumir que es incontestable hace que la pregunta, además de insoportable, sea angustiante. Porque ¿por qué hay cuando pudo no haber habido? Denme la respuesta que quieran, uno puede repreguntar, uno dice, no, hay porque una clásica pregunta, una clásica respuesta de nuestra civilización es porque hay un Dios que así lo quiso. Pero uno puede repreguntar, pero ¿por qué hay un Dios? Y la seguís abriendo. La pregunta por el por qué no tiene respuesta última. Abre, es una pregunta que abre, ¿no? Pero claro, en nuestro mundo, ese tipo de cuelgue, empecé con una nube, terminé con Dios, o con el ser y la nada. Digo, ese tipo de trabajo mental, de interpelación que hacemos a través de la pregunta con lo que nos pasa, parece ser improductivo, ¿no? Por eso les decía, uno dice, me está pasando esto, le comento, ¿no? Estoy en un colectivo con alguien al lado, imagínate si le empezás a hablar y le decís, che, cuando mirás la nube, ¿no te pasan estas cosas? Te miran, tipo, ¿qué tomaste? ¿No? Porque, digamos, esa vergüenza, porque este tipo de preguntas están como condenadas en nuestra sociedad a lo inútil, ¿no? Yo me acuerdo cuando le conté a mi madre que iba a estudiar filosofía. Me acuerdo patente, fue un domingo, el mediodía, y le dije, mi mamá me venía hace 3-4 meses presionando, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Quinto año, ¿no? Y nada, yo sabía que era para problemas, ¿no? Entonces postergaba. Cuando en realidad uno, digamos, a los 17 años puede elegir estudiar lo que quiera, ¿no? Debería ser así, pero bueno, uno vive en un entorno familiar y es una presión que es muy negativa, ¿no? Ojalá los padres se dieran cuenta de cuán negativa es esa presión por lo vocacional. Primero, la presión por qué vas a estudiar desde un lugar de enjuiciamiento, ¿no? Porque no es qué vas a estudiar y vos decís lo que querés y te dicen, muy bien, y se termina ahí. ¿Qué vas a estudiar? Significa a ver si elegís las 3 posibilidades que yo ya sé que vos tenés que elegir previamente, ¿no? La falsa libertad, ¿no? Y lo segundo, la presión es que, peor para mí, que es que lo que uno elige a los 17 años que va a estudiar, viste que te dicen, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué vas a estudiar? Tenés 17 años, ¿qué vas a hacer? ¿Médico? O sea, te queda toda la vida todavía, ¿no? Como para cambiarlo. Parece que uno tiene que definir cuando decide qué carrera, si hace una carrera universitaria y va a estudiar, está definiendo lo que va a hacer el resto de su vida. Es muy fuerte. La vocación no es algo cerrado ni definitivo. O sea, yo entiendo que haya gente que diga, encontré mi vocación. La entiendo, no sé qué hace después, ¿no? Porque es como que llegó, es como el que dice, alcancé la felicidad. Genial. ¿Y mañana qué haces? Porque la felicidad es una búsqueda. Y lo que tiene de interesante es ese proceso en el que uno va trabajando por querer ser feliz. O sea, el que dice alcancé la felicidad, entiendo yo, es que hay algo que no está viendo, ¿no? Necesita como comprar ese concepto y tranquilizarse. Lo mismo con la vocación, es muy fuerte la presión. En la Universidad de Buenos Aires, donde yo doy clase,
en el primer año, que es un año más introductorio, el 33% de los alumnos cambian de carrera. Es un montón. 1 de 3 entra anotado a una carrera y cambia de carrera. Y eso se lo ve como un problema, como algo negativo. Para mí es fantástico, o sea, ¿por qué tenés que estudiar una única cosa y si a lo largo de la carrera te vas dando cuenta que hay otras cosas que te seducen, ¿no? Pero es como un problema, tipo, si cambiaste 7 veces de carrera en 10 años, obviamente te ven como una persona con crisis de identidad, ¿no? O si tuviste 7 divorcios, bueno, ni hablar, ¿no? Lo mismo, no sé por qué asocié, pero es como que encontré el amor de mi vida para toda mi vida. ¿En serio? Una persona en 45.000 millones de personas que hay en el mundo la encontraste y es para toda la vida. Te envidio, ¿no? Es muy fuerte. Es interesante el tema de la identidad. Ahora vuelvo a lo que estaba diciendo porque uno cree que la identidad es algo definitivo. Venimos con ese prejuicio, ¿no? Y lo interesante de la identidad, me parece a mí, es todo lo contrario, es la posibilidad de darnos justamente la opción al cambio, ¿no? A ver qué me pasa, qué me transforma, hacia dónde voy. Entonces les estaba contando, si se acuerdan, que le dije a mi madre que iba a estudiar filosofía. En el momento que le dije voy a estudiar filosofía, mi mamá automáticamente se puso a llorar. Fue así. Lo recuerdo y se lo recuerdo al día de hoy con mucho amor. Se puso a llorar. Le digo, mamá, ¿qué pasa? ¿Que estás contenta? Me dijo, no. ¿Qué le voy a decir a mis amigas? Me dijo eso. Digo, entiendo, tu problema es ese, ¿no? Te da vergüenza. Es que sí, yo la entendí en algún punto. Porque tenía 2 amigas, una de las cuales tenía un hijo que iba a estudiar. Mi vieja decía que iba a ser contador, el otro iba a ser arquitecto, y yo qué digo, mi hijo va a ser filósofo. Quedaba como trucho incluso, ¿no? Aparte es una palabra rara, a mí me da vergüenza decir soy filósofo, o sea, soy profesor de filosofía, soy docente, a mí cuando me dicen profesión digo docente, porque es una palabra con mucha carga, pero es una carga que tiene como esta cosa negativa, ¿no? Por eso les decía, implica toda una disciplina del saber que parece como que no tiene utilidad práctica. Aparte me pasó algo peor, empecé a estudiar, porque mi vieja me dijo, filosofía, ¿y para qué sirve? ¿De qué vas a trabajar? Yo le dije, no, voy a estudiar. No, bueno, pero no estudias para... Después, no, estudio para estudiar, le dije, no, estudio lo que me gusta, ojalá pueda trabajar de eso y si no, trabajaré de algo. Bueno, pero la lógica indica que uno estudia de lo que después va a trabajar. Bueno, en filosofía cuestionamos toda lógica. Lo interesante es, realmente se los digo porque veo muchos jóvenes en edad de elección vocacional, digamos, nada es más hermoso que estudiar lo que a uno le gusta, que el placer esté puesto en el estudio. Después, digamos, los trabajos van y vienen, el placer no, y más en esa etapa tan linda que es de los 18 a los 25 años, que uno pueda realmente sentir que puede desplegar esa primera búsqueda de vocación en estudiar. Yo cuando empecé a estudiar filosofía dije, no puedo creer haber hecho la secundaria, me acuerdo que me decía, y haber estudiado cosas que no me interesaban. Después di 20 años clase en secundaria, a la que defiendo a muerte, pero digo, en ese momento dije, no voy a estudiar más matemática en mi vida. Y fue como, creo que nunca tuve más ese grado de placer en mi vida. De sentir, pero porque me llevé mal con las matemáticas, todo bien con los que aman las matemáticas. Yo tenía una relación y era como que veía, durante 5 o 6 años iba a estudiar solo textos de temas que me gustaban. Porque estudiar filosofía es estudiar qué es el amor, qué es la amistad, qué es la felicidad, por qué le tememos a la muerte, por qué nos angustiamos, qué es la nada. Tuve un año estudiando qué es la nada. Parece un chiste. Por eso
Yo les decía que cuando descubrí, porque yo, el tema de la nada es un tema que me fascina, me encanta, o sea, pensemos juntos qué es la nada, si es definible. Aparte la nada asusta, ¿no? Es la sensación de dejar de ser. Podemos ir por múltiples caminos a pensar qué es la nada. Bueno, les cuento, hay una materia en la carrera de filosofía donde estudiás 10 formas de pensar qué es la nada. ¡Wow! Y es como parte de una instancia académica. La academia la tenemos tan lejos, ¿no? Tan fuera del alcance de lo propio, de lo cotidiano, que pensamos que, bueno, uno estudia y no tiene nada que ver con lo que hacemos. Yo participo en un proyecto en Buenos Aires que se llama Tecnópolis, donde hacemos también esto, que son experiencias como para acercar el saber a mucha gente. Vienen muchos chicos como ustedes, vienen los colegios de Capital y Gran Buenos Aires, en general un día se lo toman y van a Tecnópolis, que es una... Antes de mi show hay un biólogo que se llama Diego Golombek, que lo que hace es explicar biología en media hora, y lo único que hace Diego, un gran amigo, en un escenario, es cocinar una milanesa. Es un horror el olor que deja, porque yo siempre vengo después de él, pero cocina una milanesa. Está él con 2 más, y durante media hora hace eso. Ahora, te mete la biología por todos lados, porque él lo que hace es explicar todos los procesos biológicos que están presentes en el acto de freír una milanesa. Es brillante. Y uno lleva esos conocimientos de la biología a lo cotidiano. Nadie viendo a Diego freír una milanesa se va a recibir de licenciado en biología. Son 2 espacios diferentes, son 2 ámbitos que no están en competencia, pero es fascinante que uno vuelva a su casa y que cuando haga la comida maneje más conocimientos, profundiza mejor las cosas que hacemos, incluso nos provoca contradicciones, tensiones. Esto es lo que nosotros proponemos al divulgar los saberes. Proponemos que todo el que quiera se apropie de esos saberes para darle a las actividades que uno realiza en la vida cotidiana otro color más. Otro color más. Cocinando una milanesa, preguntándose por el ser y la nada, o en los vínculos afectivos, amorosos. Vieron que a la hora del amor y la amistad todos hacemos filosofía, ¿no? Porque no solo estás, yo qué sé, alguien está en pareja y no es solo la pareja, sino que estás todo el tiempo yendo a los fundamentos. O sea, ¿por qué me enamoré de esta persona? ¿Por qué me tuve que enamorar aparte? ¿Por qué el amor tiene esa presencia permanente en todo lo que hacemos? ¿Qué es el amor? Se las regalo, eso es peor que qué es la nada, ¿eh? Porque además la mayoría, con qué es la nada es difícil, o sea, ¿por qué es peor? Porque la pregunta por qué es la nada es difícil de contestar. Porque si la contestás, ya no es la nada. ¿Qué es la nada? Algo negro. No, pero si es algo, ya no es nada. O sea, la nada implica ausencia de ser. La nada no puede ser algo. Incluso no debería haber una palabra que nombre a la nada, porque si hay una palabra que nombra a la nada, nombra algo supuestamente existente. O sea, pero el gesto así mudo también es un gesto, o sea, que está nombrando. Yo estuve 1 año con esto, clases de 4 horas semanales. Hay un montón de definiciones. Con el amor, para mí es peor, porque todo el mundo cree que sabe lo que es el amor. Con la nada dicen, ¿qué es la nada? Bueno, pará, es como, no es que vos sos un nadólogo, pero todo el mundo es amorólogo, ¿vieron? Todo el mundo sabe lo que es el amor y todo el mundo la pifia, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las grandes definiciones que tenemos sobre el amor en algún punto hacen agua. No es tan simple. Y además,
que es lo que está soslayando en todo lo que digo acá, que ¿a qué es la filosofía? La filosofía es el arte de cuestionarlo todo. Eso es algo, si quieren, ya volvemos al amor, pero la filosofía tiene como ese objetivo. Sócrates, que fue uno de los primeros filósofos, por ahí alguno lo estudió en el colegio, lo llamaban a Sócrates el tábano, la mosca, porque era molesto como una mosca, porque iba, molestaba y preguntaba, incomodando a quien ejercía una función. Había un jefe del ejército al que todo el mundo respetaba y él iba y le decía: ¿y por qué tenés autoridad? ¿Y por qué sos valiente? ¿Qué es la valentía? Y lo iba desarmando con preguntas. Digo, la filosofía llevada a fondo es muy molesta. ¿Por qué es molesta? Porque nos hace toparnos con esas verdades originarias que en general nosotros tapamos. Perdón que diga esto a esta hora de la mañana, ¿no? Pero, digamos, lo que hace la filosofía es revelar con sus preguntas un montón de datos que nosotros no queremos saber. Por ejemplo, algo que sabemos, no es que no queremos saber, digo, que no queremos recordar todo el tiempo. La filosofía nos recuerda, por ejemplo, que nacimos para morir. Y vos decís: está bien, decímelo una vez por año, porque no puedo estar todo el día recordando que nací para morir, todo el tiempo. Pero no puedo estar todo el tiempo odiándolo, que eso es peor para mí. No puedo estar cuestionándomelo todo 24 horas por día porque me vuelvo loco. Estoy de acuerdo. Pero mucho peor es no cuestionarte nada 24 horas por día. Eso es peor, porque entonces terminas siendo alguien apropiable ahora por un sistema al que le es muy funcional que no pensemos, que no cuestionemos, que no planteemos que todo puede ser de otra manera. Esa es otra conclusión trágica de la filosofía. Nada es definitivo, todo puede ser de otra manera. Cuando llegamos a ese tipo de conclusiones, es fuerte. Ahora, vamos de nuevo a este punto, digamos, que la filosofía lo cuestione todo y que nos arroje a un mar de incertidumbres, no es bueno o malo en sí mismo, porque no se hace filosofía desde la nada, se hace filosofía en un contexto social. Digo, cuestionarlo todo tiene que ver con que vivimos en un mundo que le escapa al cuestionamiento, que necesita que nosotros consumamos verdades, certezas, productos, es lo mismo. O sea, que estemos como que entremos en la máquina y la máquina nos serializa, nos masifica en nuestros gustos, en nuestros consumos, en nuestros intereses. Y viene la filosofía como una especie de gran freno y hace... Se para. ¿Por qué? Pregúntatelo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? No puede ser de otro modo. O sea, ese para es como... es impactante. O sea, nos arroja un extrañamiento de todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos le podemos preguntar por qué, y les juro que todo se nos cae. Eso es lo interesante que tiene el ser humano. Si queremos, todo aquello en lo que nos sentimos seguros y estables puede resquebrajarse. Y tiene algo de liberador, también de angustiante. O sea, en filosofía cuestionamos mucho la idea de felicidad, esa que circula en la tele, que circula en todos lados. La felicidad como ausencia de conflicto, ausencia de problemas. Ausencia de conflicto, ausencia de problemas. ¿Qué sos? ¿Un robot? O sea, ¿cómo no voy a tener problemas si nací para morir? Yo tengo un problema estructurante. Entonces, obviamente, ¿cómo no voy a tener conflictos si el mundo no está reducido a mí? Hay un otro. ¿Cómo no voy a tener conflictos?
El conflicto es sano, habla de nuestras diferencias. Es más, a mí me pasa al revés, no hay conflictos. Si no hay conflictos porque uno de los dos suprimió al otro. Entonces no hay más conflicto. Pero en la medida en que haya diferencias y que las diferencias puedan desplegarse, va a haber conflicto en el buen sentido, en que no pensamos todos iguales. Entonces charlemos, discutamos, debatamos. Ni siquiera compro el discurso de hay que debatir para alcanzar una misma forma de pensar. Una misma forma de pensar para la filosofía es como lo peor que puedes escuchar. Una misma pensamiento único, una misma forma de pensar, no, diferencia. La felicidad como ausencia de conflicto. Una vez hablaba con una persona a la que quiero mucho y me decía, estábamos hablando así sobre una cosa personal, ¿sí? Un familiar también. En un momento me dijo, yo lo único que quiero es ser feliz. Y obviamente justo a mí, ¿no? Medio escuchando, ¿qué es la felicidad? Entonces me miró, ¿no? Yo digo, acá me va a tirar un Aristóteles, me va a salir, me dice, la felicidad es que nadie me rompa las pelotas. Fue genial, porque me encantó, ¿no? Digo, claro, hay toda una corriente al que le gusta este tema filosófica que se llama el epicureísmo, que entiende a la felicidad como imperturbabilidad del alma. Interesante, un planteo de los griegos que es eso, es que nada me perturbe, ¿no? Pero realmente o somos fantasmas, que nada me perturbe, o sea, todo el tiempo estoy teniendo conflictos, situaciones que al revés, lo que me generan es un estado de problematización. O sea, ese anhelo de la felicidad como ausencia de conflicto, es lo contrario a la filosofía. O sea, la filosofía no resuelve problemas, los crea. Al revés. O sea, es una decisión de ir a la realidad a problematizarla. Sobre todo una realidad que compartirán conmigo, en general se nos expone ausente de problemas. O que define al interior de su propio marco los problemas. Obviamente, para la tele hay problemas, pero el que define el guión de lo que es un problema para la sociedad es el guionista de televisión, que decide previamente qué problema es un problema válido y además ya supone cuáles son las dos alternativas, porque siempre para la tele los problemas son binarios, a favor o en contra, buenos o malos, nunca hay complejidad, nunca hay grises, nunca hay mixturas, y siempre uno tiene que encajar en uno o en otro. Si no hay una encuesta online donde tenés que votar, pena de muerte sí, pena de muerte no. Pará, o sea, pena de muerte. Yo puedo estar 30 años pensando, contradiciéndome con uno mismo, ¿sí? El aborto, ¿a favor o en contra? Pará, pero aparte es irrespetuoso con todas las personas que padecen situaciones que hacen que sea imperativo discutir temas como esos, como para que todo se resuelva, ¿no? En un guión de consumo rápido. En contra, asesinos, no asesinos. Es insoportable, pero vivimos en un mundo así. Entonces la filosofía viene y dice, freno, para. Veamos los supuestos. El tema que quieran, ¿no? Los vínculos, el aborto, la inseguridad, el tema que quieran, para. ¿Qué hay? ¿Qué se discute? Claro, eso, vuelvo a usar este verbo horrible, eso no garpa en los medios. Hablemos con un filósofo, a ver que nos ayude a pensar el tema de la inseguridad. Dale, mira, si es así puede ser de esta manera, pero si lo pensás así puede ser de otra, pero si no... No, pará, pero vos qué decís, ¿hay o no hay? Depende. No, depende, no es una palabra que sirva en los medios. Bueno, no me llamen más. Vean Canal Encuentro, que no mide en el rating, que no le interesa la televisión comercial y que nos tomamos
el tiempo como para plantear un tema como el de la inseguridad, que lo hacemos en un capítulo hermoso que se llama El Orden, que estoy en un supermercado comprando y entonces planteamos todo lo que se puede como disparadores, pensar en un tema muy complejo. Eso tiene la filosofía, ¿no? Y me parece interesantísimo plantear el código desde el que hablamos, ¿no? Es otro el código y está buenísimo. Y está buenísimo encontrar espacio en el aula, está buenísimo con los docentes, darles el lugar. Yo nunca renuncié a la épica de la filosofía en el aula. O sea, para mí una clase de filosofía es una clase de circulación de la palabra. O sea, no se enseña filosofía, se hace filosofía. O sea, discutamos qué es el amor, qué es, qué es el amor sobre todo, ¿no? Pero qué es la justicia. Veamos, o sea, la filosofía es muy interesante como, digamos, esto que les decía, circulación de la palabra en el sentido de, si uno estudia historia de la filosofía, ¿qué dijo Platón? Y uno anota, se lo estudia en memoria. Todo bien, estudió historia, no filosofía. Estudió historia de la filosofía. Hacer filosofía es otra cosa, porque aparte de la filosofía, parte de lo que pensamos en el sentido común. Yo como profe de filosofía, si doy una clase acerca de lo que es el alma, ¿cómo empiezo una clase sobre el alma? Digo, hola, buen día. ¿Creen en el alma? Sí, no sé. Ok, a ver, vos te dijiste que sí. ¿Qué es? Ni hablo, porque habló el primero y el de al lado ya le salió con los botines de punta a decirle, eso es una pavada, moderás un poco. Si no, pará, no es una pavada. A ver, escuchemos desde dónde lo justifica, lo podés pensar de otro modo. Y entonces, en el medio decís, bueno, miren, hubo un tipo llamado Platón que escribió un libro donde justificó por qué hace falta pensar al ser humano en términos de alma y qué eso genera a favor. Tomá. Y después hubo otro llamado David Hume, que 2000 años después dijo, la idea del alma es un invento, no existe. Bueno, profe, pero ¿usted está a favor? ¿Con quién está? ¿No? La lógica de los medios. Entonces uno lee ese texto de Nietzsche y dice, che, Nietzsche, pero vos, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Y Nietzsche contestaría, no importa, soy docente. Tengo otro rol. Mi rol no es afirmar. Yo en mi casa tendré, nada, es un problema mío. Digo, en mi profesión tengo otro lugar. ¿A qué me dedico? ¿Me dedico a qué? A lograr que mis alumnos, en todo caso, puedan dudar de aquello en lo que piensan. Y me parece que se trata un poco de esto, ¿no? Me parece que, les traía este ejemplo en función de lo que decíamos antes, me parece que se trata como de pensar más allá de tomar partido por una u otra respuesta, de procesar. Vieron que el título de la charla es pensar al otro entre el amor y la política. Es realmente muy interesante el tema de la otredad, de cómo nos relacionamos con el otro. Y voy a aprovechar que el título de la charla es pensar al otro entre el amor y la política, para detenerme de las palabritas que forman ese título en la palabrita que uno le daría menos importancia. O sea, pensar al otro. ¿Qué es el otro? Interesante. Entre el amor y la política. El amor, fascinante. La política, increíble. Bueno, yo voy a tomar de todo ese título la palabra que menos bolilla le damos. La palabra entre. Pensar al otro. Entre el amor y la política. Entre. Yo creo que el otro es un entre. Yo creo que el amor es un entre. Y creo que la política es un entre. ¿Qué es un entre?
sería como solo a alguien que hace filosofía se puede detener a preguntarse qué es un entre, ¿no? Pero es un término difícil. Quiero que me acompañen en la reflexión, porque el entre, supónganse, digamos, está la mesa y estoy yo, ¿no? Entonces uno dice, hay una mesa que es algo cerrado, una entidad, y hay un tipo que está al lado, que es algo cerrado, otra entidad. Pero entre la mesa y Darío se produce una relación, un vínculo. Darío está al costado de la mesa. El entre estaría marcando la relación. O sea que el entre sería algo secundario. Lo importante es, hay un tipo y hay una mesa. Digo, los grosos, los protagonistas del mundo son el objeto mesa y el objeto o sujeto humano. El entre vendría a marcar una relación, si quieren, hasta inasible, porque el entre no es una cosa. Acá hay dos cosas, un florero y un micrófono. Entre los dos hay un espacio, pero ese entre no es nada en sí mismo. ¿Sí? Mi relación con el otro es siempre una relación que se da a través de un entre. Y voy a decir algo peor. Yo digo esto, lo único que existe son los entres. En realidad, las entidades terminan siendo como construcciones que nosotros realizamos. Sí. Imagínense que el mundo es como una gran casa y que cada uno de nosotros vivimos en habitaciones. Vieron que cada uno al interior de su habitación tiene su propio orden y que en general el orden del que es diferente a uno no nos cierra. O sea, yo estoy en mi habitación, acomodo las cosas de una manera, salgo de mi habitación, entro a la habitación de al lado, por ejemplo, de mi hija. Yo tengo una hija de 17 años, entro a la habitación de mi hija, veo el escándalo que hay ahí, ya dije escándalo, ¿no? Y digo, che, está desordenado. Mi hija me dice, no, es mi propio orden. Un clásico, ¿no? Que es increíble porque era lo que yo le contestaba a mi vieja cuando tenía 17 años. Entonces le digo, sí, a ver, ¿dónde está el libro de no sé qué? Y obviamente en el medio del caos, ella siempre hace... Y vos decís, ¿cómo lo encontró? Empezás a tirar dónde está. Parece la guerra de Vietnam, la pieza de mi hija en el 72, así. Tiene su orden. Yo tengo mi orden. Cada uno tiene su orden. Ahora, ¿qué genera en nosotros? No es que yo salga y digo, ay, ella tiene su orden, me lo banco, soy democrático. Yo digo, no, es desorden. O sea, me tengo que hacer el democrático porque hay que serlo. Y entonces no digo que es un desorden, pero en el fondo yo siento eso, digamos, que eso no es orden, porque el orden es como, uno siempre cree que el orden tiene que ver con el modo en que uno ordena. Ese es el gran problema, que hacemos de nuestra manera de pensar la forma de ser de las cosas, y por eso no aceptamos al otro, porque el otro es siempre alguien carente, o desordenado, o enfermo, o le falta algo, o no entiende. Digo, lo más importante es entender que no hay un único orden, que hay órdenes posibles. Y digo una primera paradoja: si todos los órdenes valen, no hay orden. Es siempre privado el orden, no es siempre de grupo, es siempre personal. Entonces la idea, por definición de orden, no debería ser subjetiva. Se nos está cayendo un parámetro fuerte. Es como decir, no hay una verdad, hay verdades. Yo creo eso, ¿no? Que no hay una verdad absoluta, hay verdades. Está bien, pero entonces no hay una verdad. Porque si las verdades son lo que hay, la idea de verdad ya no tiene sentido. La idea de verdad no admite que haya múltiples verdades, entre ellas contradictorias. Miren qué fuerte es el lenguaje, ¿no? Que sostiene palabras que en realidad no tienen sentido en algún punto. Bueno,
¿A qué voy con el ejemplo de la casa? A que finalmente, supónganse en un acto de crecimiento intelectual, termino admitiendo que cada habitación diferente a la mía tiene cada una su orden y digo, bueno, a ver, ¿qué me puede...? Porque además hay otra cosa, si yo me abro al orden de mi hija, hay algo de su manera que después me puede transformar en mí. O sea, no se aprende del que es igual a uno, se aprende del diferente. El que es igual a uno lo que hace es gratificar lo que uno ya quería. Pobre el que tiene amigos que son iguales a uno. Es como ser amigo de uno mismo. ¿Para qué querés que tu amigo sea diferente? O sea, ¿para qué querés tener un amigo? Es como estar con vos. Aristóteles decía, un amigo es un otro yo. Bueno, entonces ¿para qué lo necesitas? El otro es un otro. Y cuanto más diferente, menos adulador, más desafiante, más te hace incorporar cosas. O sea, a ver, en el orden de ese otro, de esa otra habitación, ¿qué cosa después puedo traer para mi pieza? Y vengo a mi pieza y digo, mira, en realidad el modo en que acomodó no sé qué, lo tomo. No te digo todo, pero tampoco nada. Ahora, fíjense que uno no puede salirse de las habitaciones, de ese esquema. Uno no puede no vivir en habitaciones, ¿no? Porque necesita como partir de algún lado. Y sin embargo, el único lugar de libertad, el único lugar donde uno siente que no está atado, ni atravesado, ni comprimido en un orden, ¿saben dónde es? ¿En la casa? En los pasillos. Porque en los pasillos, pero que los pasillos son unas estructuras arquitectónicas bastante problemáticas. Ustedes me dirán, nunca se me ocurrió pensar que es un pasillo. Bueno, eso es filosofía. Vamos a algo bien cotidiano que parece que no tiene sentido, ¿no? En un pasillo, uno, ¿qué hace? Marcha. Nadie se detiene en un pasillo. Los pasillos conectan habitaciones y nos permiten circular, salir de una habitación para ir a otra, salir de otra habitación para ir a otra. Hasta incluso hay como una sensación en el pasillo que es de imposibilidad de detención. Nadie está parado en un pasillo y dice, ay, me quedo en el pasillo. ¿Qué hago? Nada. Paso un rato horrible, ¿no? Es como hasta monstruoso, es como que el pasillo te empuja, porque tiene como hasta la forma de que te tira a la habitación siguiente. Y si alguno se quiere hacer el cool y dice, ay, entendí que lo copado son los pasillos así, y trae el colchón al pasillo, y dice, voy a habitar un pasillo, ya deja de ser un pasillo. Porque hicimos del pasillo otra habitación. Lo interesante es el entre. El pasillo es el entre. Es ese lugar en el que por 5 segundos salgo de una habitación para meterme a otra. No podés quedar ahí en la nada. O sea, vas a llegar a otra habitación. Pero tuviste un momento como de respiro. Tuviste un momento, yo digo, más fuerte, de libertad, porque fue ese único momento en el que no estuviste aprisionado y pasaste de un pasillo a otro. El pasillo es el entre y marca mucho de lo que estamos hablando, de nuestras relaciones con el otro. Cómo esas relaciones, y voy entrando en la última parte de la charla, cómo se conciben en el amor, en la política. Bueno, claramente, en nuestra relación con el otro, en la medida en que podamos salirnos de la idea de que un otro y yo somos dos cosas definitivas y cerradas, y admitimos que las relaciones con los otros son relaciones que tienen que ver con el entre, que tienen que ver con que nos estamos todo el tiempo interactuando, interinfluyendo, empieza a cambiar un poco la lógica.
podemos conectarnos con el otro. ¿Quién es el otro? El otro es el que está fuera de uno. Igual el límite se nos regala, ¿eh? ¿Dónde empieza la otredad? Por ejemplo, él es mi otro, porque está fuera de mí, estamos de acuerdo, pero es una persona como yo. Entonces hay algo que nos une. Entre nosotros dos, otra vez el entre, sin embargo, entre nosotros dos podemos diferenciarnos de la silla. La silla es un otro para los humanos. Entre la silla y nosotros dos podemos diferenciarnos de una idea, porque lo que nos une es la materialidad, el otro es la idea. O sea, el otro siempre tiene que ver con un punto de disrupción conmigo, con algo que no tiene que ver conmigo. ¿Puedo conectarme con el otro? ¿Puedo alcanzar al otro? En filosofía decimos así, no se asusten. ¿Puedo alcanzar al otro en su otredad? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Puedo alcanzar la diferencia del otro en lo que tiene de diferencia? Respuesta de la filosofía: no. ¿Por qué? Porque siempre que voy al otro y trato de comprenderlo en su otredad, lo traduzco a mí. Diríamos, usando estas palabras así, neologismos filosóficos, lo traduzco a mí yo-idad. Otredad, yo-idad, que gana de jorobar, ¿no? Pero mismidad me gusta más, porque tiene que ver con lo mismo, con lo propio. Miren de propio lo que sale, propiedad. Lindo tema. Creemos que lo propio son nuestras propiedades, cuando las propiedades no dejan de ser algo que excede lo propio. Pero bueno, eso, para otra charla. Mismidad, yoidad, identidad. Frente a la otredad del otro, ¿me puedo conectar? ¿No me puedo conectar? No, porque estoy siempre traduciendo al otro. O sea, yo soy alguien, cada uno de nosotros es alguien que tiene una identidad en permanente ejercicio de reinvención, pero no deja de ser una identidad que supone un género, una historia, una localización, coordenadas espaciotemporales, una biografía personal que condiciona siempre mi vínculo con cualquier cosa. O sea, yo que vengo de la tradición más científica, me encuentro con un astrólogo, empiezo a conversar. Para mí la astrología es un otro. Y cuando escucho al astrólogo que me cuenta, mira, nosotros entendemos los comportamientos humanos a partir del movimiento estelar de no sé qué, todo lo que yo escucho lo traduzco a mi lenguaje que supone previamente qué es un conocimiento verdadero. Entonces ya estoy prejuzgando a la astrología, por más de que me haga el abierto, porque hay una previa que no domino. Entonces siempre estoy traduciendo al otro y nunca alcanzo al otro en su autenticidad. Siempre el otro va a estar traducido a mis categorías, pero si me siguen en la lógica, al traducirlo a mis categorías, lo pierdo. Nunca lo comprendo en tanto es, lo comprendo en tanto la manera en que yo proyecto en él mis propias categorías. Les doy el peor ejemplo de todos para que se entienda esto: el amor. ¿Cómo me vinculo con el otro? O sea, con mi pareja. ¿Accedo con mi pareja a su diferencia en tanto diferencia? ¿O hago de mi pareja lo que yo necesito que el otro sea para mí? Uno dice, bueno, me enamoro. A ver, ¿de quién me enamoro? Entonces uno postula su modelo ideal del amor. O sea, me quiero enamorar, me voy a enamorar de una persona que sea... Entonces empieza el listado. Género, femenino o masculino o el que quiera. Edad. Vieron que uno más o menos dice esas pavadas cuando empieza a pensar. ¿De quién me enamoro? Y de tal, no quiero dar cifras para nombre, de tal a tal. ¿Qué más? Y quiero que
que le guste el fútbol, grandes demos, que pueda conversar sobre bilardismo, menotismo, o sea, ¿qué más? Que le guste, no sé, ir al cine, porque a mí me gusta ir al cine, porque a mí me gusta ir al cine, porque es el a mí. ¿Qué más? Que no me llame 37 veces por día. Las conté. 37. Es mucho. O sea, uno hace su radiografía, digamos, ¿no? Y entonces sale al mercado del amor. Dice, a ver, hola, ¿qué tal? Bien, te voy a hacer una prueba. Y vas diciendo, a ver, y 72%. Cumple. ¿Cumple qué? La idealización que yo hago de lo que el otro debe ser para conectar conmigo. Estoy pensando al otro, como decía Platón en el banquete, me enamoro de lo que me falta, decía Platón. El otro viene a completarme. ¿Vieron la típica de que en el amor es esa que uno dice, le dice a su pareja, dice, vos me completás? Para mí es un horror eso, porque vos me completás significa, vos venís a encajar justo en lo que yo necesitaba que encajes. Es como ir, ¿no? Es como se te rompió, te falta una parte del auto, en Capital teníamos, vamos a la calle Warnes a ver quién tiene justo la forma que te falta para que el auto funcione. ¿Cómo está pensado el amor? A partir de la falta de uno. Y del modelo ideal de amor que uno se hace, la idealización que uno hace del amor, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno. Porque después viene Juanita, que es la que ranqueó mejor y te dio bola, ¿no? Después empezás a bajar también. Entonces viene Juanita y vos decís, bien, ¿por qué? Porque puedo proyectar en Juanita todo lo que yo necesito que Juanita sea. Obviamente, Juanita tiene muchas características que la hacen mejor que otros para ese puesto. Porque hasta parece eso, ¿no? Como estoy contratando una secretaria, un asesor que me viene a completar. Ahora, ¿de qué me enamoré de Juanita? Esa es la pregunta trágica. Me enamoré de lo que yo proyecto en ella. O sea, me enamoré de mí mismo. Porque no me importa lo que me trae ella de diferencia. Me importa si ella encaja en lo que yo necesito que ella sea. Me enamoré de mí mismo. Eso en mi barrio le decían masturbación, que es estar enamorado de uno mismo. El otro es un medio, es una cosa, no importa. No, gente, no. O sea, la clave de relacionarme con el otro es que el otro irrumpe con su diferencia, con su otredad y me desborda. Por eso el amor, ¿no? O sea, con lo último que tiene que ver el amor es con la paz o la armonía. El amor nunca cierra. Si cierra, por ahí nos da bienestar, tranquilidad, pero ya no hay un otro. O sea, si el otro, si el vínculo con el otro me cierra, es que al otro como me lo fagocité, lo hice parte de mí. 3 meses le doy esa relación, porque después les agarran, bueno, ya está, como el otro no me desafía más, no tiene nada, no genera, o sea, se aplacó el deseo, se aplacó la carencia, entonces voy a ir por otro lado, empiezo a buscar por otro lado. Siempre tiene que haber algo abierto en el amor, pero ¿por qué tiene que haber algo abierto? Porque tiene que ver con la otredad, con que es una relación con un otro que no es como uno. Claro, uno dice estas cosas y después va a su casa, en la vida cotidiana, viene el otro con su otredad y te dice, todo lo que haces está mal, hay que hacerlo está mal, te agarra un ataque.
Pero de nuevo, me parece, y vuelvo al principio de la charla, es una cuestión de no caer en extremos. O sea, lo que permite la filosofía es poner esto en evidencia. No significa, es un amor imposible el amor con el otro en su otredad extrema, porque tenés que tener tres cosas en común. Pero también es un horror, o también me parece que es cuestionable, justamente lo contrario. O sea, no plantear que siempre nos vinculamos con un otro en su otredad, porque entonces se producen los peores mecanismos, entiendo yo, de ejercicio de poder y de violencia que empiezan en los lugares más íntimos, más cotidianos, pero que tienen una raíz profundamente filosófica. Porque si el otro es un objeto y el otro me tiene que cerrar, cuando no me cierra, se produce un conflicto que en este caso deriva en violencia. Y ahí me parece interesantísimo lo que puede proveer una reflexión intelectual o filosófica, que siempre es exagerada. La filosofía siempre es exagerada. Pero porque nos permite eso, ¿no? Llevar a sus últimas consecuencias las cosas para después volver y ver de qué lado o cómo llevarlas. Y voy cerrando, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya hablé un montón. Yo hablaría horas, pero respetemos los tiempos. Me parece, digamos, que lo mismo pasa en el mundo de la política, ¿no? Cómo nos relacionamos con el otro en la política. Hace 2-3 años, creo, cuando la presidenta tira una frase que fue impresionante, lo que generó, más allá de si ella la pensó en función de lo que iba a generar o no, que fue cuando fue la inundación en La Plata, 2 años, ¿no? 2 años. La inundación de La Plata, pero unos días antes la presidenta estaba conmemorando el 2 de abril, el Día de Malvinas, en Madrid. Y entonces dice esta frase, que es: la patria es el otro. La patria es el otro. Y después vuelve con el tema cuando fue lo de la inundación en La Plata. Y quedó, es una frase que, imagínense, para los que hacemos filosofía es un festín, porque es una contradicción flagrante, porque la patria es lo propio. ¿Qué es la patria? Lo nuestro, lo que tiene que ver con uno. Incluso definimos la patria en función de fronteras que nos delimitan con el otro. Decir la patria es el otro es decir lo propio es lo otro. Lo propio es lo otro. Qué interesante, qué raro. Sería casi como una abdicación al sentido clásico con el que pensamos lo nacional. Sería como una apertura, incluso hasta indiscriminada, no de fronteras al extranjero real. El otro es el extranjero, pero el extranjero no es el que viene de Brasil o de Paraguay. El extranjero es el que no piensa como uno. El extranjero es el diferente y sobre todo es la figura de la debilidad. Eso es interesante remarcarlo. O sea, el extranjero, ¿saben que en la tradición del desierto, por darle un nombre, o sea, en la antigüedad del desierto, el extranjero tenía la prioridad. Uno vivía en el desierto en tiendas, llegaba el extranjero y uno estaba por morfar, y cuando llegó el extranjero se sentaba en la mesa y le dabas tu plato. Primero come el otro. Estoy hablando de política, ¿eh? ¿Cómo va a comer primero el otro? ¿Es mi comida? Es la comida de los propios. Claro, pero no estaba en una casa, porque en el desierto había tiendas, no casas. Y las tiendas, fíjense qué loco, son estructuras siempre abiertas, no hay puertas. El otro ingresa, entra, tiene prioridad. O sea, es muy interesante pensar nuestros otros, ¿no? La ética de la hospitalidad, que tiene una fuerte
registro en la Biblia, la ética de la hospitalidad, que proviene de la ética religiosa y después muy transformada, pero por ejemplo hay un texto bíblico que dice: deberás ser siempre generoso, abierto, hospitalario, con la figura de la debilidad. Y la Biblia nombra 3 figuras de la debilidad, que son la viuda, el huérfano. Los 2 casos, para ese momento y para esa lógica de pensar, son casos a los que le falta el soporte, le falta justamente lo propio. Y la tercera figura de la debilidad, ¿saben cuál es? El extranjero. Las ponen en el mismo lugar: viuda, huérfano, extranjero, porque a los 3 les falta el soporte. Por eso uno tiene que ser, digamos, hospitalario, abierto a eso. Ser hospitalario con el que uno cree que merece la hospitalidad no es ser hospitalario. Si yo digo: no, a ver, ¿tenés hambre? Vos sí entras a comer, vos no. ¿Por qué no? Porque vos me caes mal. Y discriminás, que si no, yo soy un hospitalario, miren, lo invité a este a comer. Sí, pero a este no. No, bueno, pero ese no se merece mi hospitalidad. Si alguien piensa en esos términos, no se merece mi hospitalidad, no está hablando de hospitalidad. Porque la auténtica y radical hospitalidad es abrirse incluso al que para vos no se lo merece. Porque no se lo merece. ¿No puede elegir? Sí, puede elegir, pero está en esa elección tomando partido no por la hospitalidad. Porque en términos conceptuales, la hospitalidad, éticamente hablando, con todas las paradojas que esto trae, implica que cuanto más inmerecido es lo que el otro hace para yo abrirle la puerta, más hospitalario soy. Porque la hospitalidad no tiene razón, no es racional, no es lógica, no está atravesada por la lógica de los acuerdos, de la conveniencia. Lo digo con todos los problemas que sé que esto trae, ¿eh? Es un acto de amor infinito, porque va incluso en contra de uno mismo. ¿Quién va en contra de uno mismo? Es lo que pasa con estas figuras, el perdón. El perdón es una figura, también se las regalo para discutir, porque en el perdón, digamos, hay un autor que se llama Derrida, que dice: perdonar al que uno cree que se merece mi perdón, eso no es perdón. Así perdona cualquiera. Dice Derrida: el verdadero perdón, y no digo que sea posible, digo, el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable. Pues si yo ni a palos perdono lo imperdonable porque es imperdonable. Claro, pero porque es imperdonable, tiene sentido ahí el perdón, porque cuando uno perdona, no está midiendo, a ver, ¿me conviene o no me conviene perdonar? Si está midiendo no es perdón, es conveniencia. Por eso en general no perdonamos, porque pensamos más en función de lo propio que de lo ajeno, que no está ni bien ni mal, son formas de relacionarse. Una ética de la otredad plantea todos estos problemas. Cierro simplemente diciendo que me interesa mucho en el concepto de la patria hacia el otro, replantearme quiénes son nuestros otros, ¿no? ¿Quiénes son en nuestra sociedad nuestros otros? Durante mucho tiempo fueron, por ejemplo, gente con identidad sexual no heterosexual. Y hoy hay una ley de matrimonio igualitario que hace de esa otredad algo puesto, por lo menos en términos de derecho y de juridicidad, en el mismo lugar que el resto. Ahí había una otredad de la que no nos hacíamos cargo. Yo creo que hay una otredad mayor. Yo creo que el otro, cuando hablamos de la patria hacia el otro es el extranjero interior. Y este país está lleno de extranjeros interiores que son los grandes excluidos de nuestra sociedad, a los que exiliamos en el lugar del otro. No es el brasilero, nuestro otro, porque el brasilero es uno como yo. Es uno como yo porque tiene patria,
porque tiene música, porque tiene Estado, porque tiene las mismas características que le dan una identidad diferente a la mía, pero que le dan identidad. Es un otro como yo. La otredad radical del otro es el que ni siquiera puede tener esa identidad. En la Argentina, el otro, que es una deuda histórica que tenemos y que cada tanto algún que otro modelo de gobierno apuesta a darle prioridad a ese otro, fíjense que no tiene ni siquiera nombre conceptual. El otro es el hijo de la mixtura, es el hijo de la hibridación. El otro es aquel al que no queremos ni siquiera visualizarlo, pero el problema de la otredad es ese, que es que es tan otro que nos amenaza, entonces naturalizamos su lugar de exclusión. Naturalizo su lugar de exclusión. Este no, ¿por qué? Porque ni siquiera comulga con lo mínimo para ser aceptado, mientras me mofo de ser tolerante con el otro. Ojo con la palabra tolerancia, que genera todos estos problemas. Soy tolerante, con vos soy tolerante, con vos no. ¿Con vos cómo sos tolerante? No soy tolerante con vos. O sea, es que la tolerancia implica un ejercicio de poder. El otro en la Argentina no tiene nombre. Algunos le dicen cabecita, otros le dicen negro. Es el hijo de la mixtura en este país, es el descabezado, el desconocido, ¿no? El desprotegido, pero es el desprotegido a todo nivel, porque hasta ni siquiera, o sea, está tan naturalizado incluso, digamos, su uso despectivo, conceptual de lo que implica ser un negro, pero de una discriminación radical, porque tiene que ver con la peor de las discriminaciones, que es su naturalización en la exclusión. No, a ellos no hace falta, son negros. ¿No? Esta cosa de no hace falta, son negros. ¿Por qué? Porque con poco está bien. No necesitan lo mismo que yo, porque no aplican como yo, pero no aplican como yo en términos ontológicos, como personas, ¿no? Que es lo tremendo. Y no es casual que en nuestro país, cada vez que algún movimiento se hizo cargo de poner en evidencia y de convertir al excluido, que son mayorías, como en todo régimen económico desigual, ponerlo como sujeto de la historia, haya recibido ese movimiento muchas contrariedades, ¿no? Muchos embistes, muchas enemistades. Porque ¿cómo vas a visualizar al negro y a ponerlo a ese otro como sujeto activo de la patria? Muchas gracias. Tenemos un presente que le va a entregar el Intendente Municipal a Darío por su visita. Por favor, Intendente, le agradezco a todos también, ya que estamos antes de que se paren. Bueno, el aplauso para que Darío se lleve el regalo de la fría. Chicos, en serio, muchas gracias por el respeto, el silencio, por haber apagado los celulares. La verdad, histórica esta charla. Gracias, Darío. Gracias, chicos. Gracias, profes. Gracias, autoridades. ¿Quieren la foto, aparte? Pero espere que hacemos una lapicera. Sí. Ah, bueno. Está bien que él tenga. ¡Ay, mirá! ¿Cómo es tu nombre? Rosana. La cámara. Ay, qué lindo. Un placer. Qué bueno que vinieron. Sí, aparte cuando salimos para